Para cambiar, hay que conocer. Bienvenidos al Género del Derecho, un podcast para conversar sobre los resultados del primer estudio en Chile sobre sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales de empresas. Producido por la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Comunidad Somos Financieras. Conducen Isabel Ramos y Verónica Undurraga. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Género del Derecho. Mi nombre es Isabel Ramos y soy editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero. Junto a mí está Verónica Undurraga, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y parte del equipo que elaboró este estudio. Este podcast se basa en el informe Para cambiar hay que conocer, sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales en Chile, y muestra los resultados de una encuesta en la que trabajó un equipo interdisciplinario de profesionales de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Equality Action Center at the University of California, San Francisco, que describe sesgos de género presentes en las interacciones diarias que se dan en estudios jurídicos y gerencias legales y que pueden tener un efecto directo en la contratación, retención, remuneraciones, ascenso y bienestar laboral de las abogadas. Hoy vamos a conversar sobre cómo los sesgos de género pueden impactar el desarrollo de la carrera de las abogadas, qué hacen los estudios jurídicos para identificar si esos sesgos se están operando y las medidas que pueden implementar para asegurar el mismo acceso a las oportunidades de los y las profesionales. Hoy le damos la bienvenida a Pablo Guerrero, a quien estamos muy felices de tener en nuestro podcast. Hola, Pablo. Hola, Vero. Pablo es socio de Barros y Errázuriz, estudio en el cual lidera su área corporativa. Ha sido reconocido como uno de los mejores abogados de fusiones y adquisiciones del país, destacando su amplia experiencia en el liderazgo de las más relevantes transacciones en Chile. Fue fundador y presidente de la Fundación Pro Bono Chile por más de 15 años y yo fui testigo de que hizo un trabajo extraordinario y desde ahí sigue contribuyendo desde el Consejo Consultivo de la Fundación. Aprovecho de decir que la Fundación Pro Bono organiza a estudios jurídicos y departamentos legales en Chile para el trabajo voluntario por la comunidad. Fue Pablo durante más de 10 años socio administrador de Barros y Errázuriz y actualmente forma parte del Comité de Equidad de Género del estudio, impulsando iniciativas internas que promueven la igualdad y la diversidad en el mundo legal. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Gracias por la invitación, Vero. Y antes de iniciar nuestra conversación, te invito a escuchar nuestra primera cápsula que se refiere a algunos resultados de la encuesta que hicimos a estudios jurídicos y gerencias legales de empresas. Hombres y mujeres difieren en sus percepciones sobre el reconocimiento que reciben en su trabajo. Al preguntarles si están de acuerdo o no con la afirmación «he recibido las oportunidades de promoción y ascensos que merezco», el 16% de los hombres manifiesta su desacuerdo, mientras que en las mujeres el valor llega al 29%. Sobre la afirmación, comparado con mis compañeros de trabajo, he tenido el mismo acceso a las tareas más atractivas, el 77% de las abogadas encuestadas están de acuerdo, cifra que aumenta al 91% en el caso de los hombres. Pablo, tú fuiste durante muchos años socio administrador de tu estudio jurídico y ahora formas parte del Comité de Equidad de Género de Barros y Errázuriz. Me gustaría preguntarte si te sorprenden estas cifras que muestran que hay una brecha en la percepción de abogadas y de abogados, en que las abogadas sienten en mucha mayor medida que no se les reconoce el trabajo adecuadamente en el avance de su carrera, ni que tienen acceso a las tareas más atractivas que hacen en los estudios. ¿Se preocupan los estudios jurídicos de este malestar? ¿Lo han medido? ¿Lo han monitoreado? A ver, primero no me sorprende para nada porque es cosa de ver los resultados, ¿cierto? Cuando uno mira la lista de socios en un estudio jurídico y en los estudios jurídicos en general se da cuenta de que son mayoritariamente hombres. No. Y eso acompañado por el hecho de que si uno mira a los abogados de primer año o los que están entrando a los estudios son prácticamente iguales. Entonces, claramente hay algún problema con la carrera profesional, con la forma en que se ejerce la profesión, que hace que menos mujeres lleguen a posiciones de liderazgo y la cúspide de esa carrera de liderazgo es ser socio de un estudio. Por lo tanto, claramente hay un problema. Nosotros
como estudio de abogados, es un tema que estamos viendo hace mucho tiempo. Y el tema parte, déjame contarte un poco nuestra historia, y que puede ser distinta a nuestros estudios, cada uno tiene sus particularidades, pero nosotros hace más de 10 años, 15 años, empezamos a constatar que teníamos fuga de mujeres en la medianía de la carrera, ¿cierto? Las mujeres llegaban a una etapa en la carrera en que normalmente se iban, que coincidía, no siempre, pero que tenía algo que ver con la maternidad, ¿cierto? Y empezamos a trabajar en cómo retener a estas mujeres que se nos estaban yendo, se nos estaba yendo talento en el momento más productivo y de la carrera profesional, y eso además de temas éticos que uno pudiera considerar de justicia, tiene efectos económicos, claro, y de gestión en un estudio. Y en esa oportunidad, sabiendo muy poco del tema, constatando simplemente la realidad, encargamos una asesoría de comunidad mujer junto con la Universidad Católica, en que hicimos todo tipo de diagnósticos, llegamos a respuestas que no sé si todas eran correctas, pero por lo menos fue una primera aproximación al tema, y creamos un programa que mirado en el tiempo, hoy día a lo mejor no era el más adecuado, pero eran las herramientas que teníamos de carrera especial, por así decirlo, para las mujeres, y en especial para las mujeres en fase de maternidad, que consistía en una jornada más flexible, posibilidad de trabajar menos tiempo, etcétera. Y eso con el objeto precisamente de retener esos talentos, que yo creo que tuvo muy buen efecto en ese propósito inicial, pero que al tratar de pasar a la siguiente fase nos dimos cuenta que no había logrado su objetivo, que es no solamente retener mujeres en la medianía de la tabla, por así decirlo, en la medianía de la carrera, sino que efectivamente más mujeres accedieran a posiciones de liderazgo. Igual llegaba cuando las mujeres pasaban a etapas en que ya tenían que postular a socias o estaban más cerca de eso, seguíamos teniendo mucha fuga. Y eso, yo lo llamo el 2.0 de este análisis, nos lleva a pensar que primero, y a lo mejor me estoy adelantando a los miles de temas que podemos hablar sobre esto, la idea de crear un programa especial para mujeres probablemente no era lo óptimo en el largo plazo. Y hemos estado trabajando a través de este Comité de Equidad de Género que formamos en la oficina hace unos 5 o 6 años en ese foco, en cómo nos aseguramos que más abogadas lleguen a ser socios de la oficina y no solamente tener un pool de abogados que sea homogéneo en ese sentido. Y en ese sentido, ¿es bueno fomentar entonces políticas de flexibilidad, de corresponsabilidad, que sean yo diría tanto que para hombres esa como fue una de las importantes conclusiones. O sea, primero que las políticas que favorecían, entre comillas, el trabajo o la mayor retención de mujeres tenían que ser políticas que fueran aplicables a todos los abogados, ¿cierto? Entonces, esto ya no pasa por crear un track especial para mujeres o una condición especial, sino crear una forma de trabajo, una forma de ver la flexibilidad laboral y el servicio al cliente uniforme para toda la oficina, pero que tuviera como consecuencia mayor capacidad de retención de mujeres. Yo creo que la pandemia, por ejemplo, la pandemia trajo muchas cosas malas, pero trajo una muy buena en este ámbito, que se empezó a valorar la flexibilidad. Fue una constatación de que se podía trabajar de manera más flexible desde el punto de vista de la ubicación física, de los horarios, sin afectar la calidad del trabajo. Si hubiéramos hablado hace 10 años, hubiéramos dicho, oiga, creémosle un programa especial para que la mujer pueda atender ciertas labores que atienden principalmente las mujeres. No tiene que ser necesariamente así, pero es un dato. Hoy día no, creemos una forma de trabajo que sea flexible para todos y que por lo tanto la mujer no sea un caso especial, sea parte de la forma en que trabajamos. Y eso indudablemente creemos que está rindiendo fruto en el sentido de hacer mucho más fácil esta retención del talento femenino. ¿Y cómo partieron ustedes? Porque me imagino que habrán hecho un diagnóstico para comenzar. O sea, se dieron cuenta de que en las primeras etapas tenían 50% de asociadas y 50% de asociados que funcionaban perfectamente igual y que subiendo se iba achicando la pirámide. Esa es como la primera constatación que no requiere mucho estudio, pero efectivamente para desarrollar estas políticas yo creo que uno tiene que medir mucho,
Cuéntanos de eso. Y medir en el tiempo, digamos, medir cómo evoluciona. Nosotros hicimos muchas mediciones, tratamos de saber no solamente cuántas mujeres progresaban en la carrera, sino por qué se iban, cuando se iban, a dónde se iban, cuáles eran las razones que daban y a lo mejor las que no daban para irse. ¿Cómo estábamos evaluando a las mujeres versus los hombres? ¿Cuántas horas? Nosotros en general, como una parte importante del trabajo, lo cobramos en base a horas trabajadas. Tenemos mucha estadística de cuánto trabaja cada abogado, en qué trabaja y en qué etapa de su carrera, etcétera, etcétera. Bueno, nos metimos a ver, por ejemplo, nuestras pautas de evaluación. ¿Cómo estábamos evaluando a la gente? Y realmente nos dimos cuenta, por dar un ejemplo, que las mujeres en general no estaban mal evaluadas. Cuando uno miraba la curva, se daba cuenta que en el caso de los hombres, había mucho más hombres mal evaluados que mujeres mal evaluadas. Y uno dice, bueno, ¿por qué progresan más los hombres que las mujeres? Claro. Pero cuando uno mira el otro lado de la curva, se da cuenta que los hombres evaluados de manera destacada o excepcional eran más que las mujeres. O sea, las mujeres estaban un poquito más en la medianía en la media de la tabla. Por un lado, a lo mejor había cierto, oye, ¿para qué lo evalúo mal si no es necesario? Pero lo evalúo en la mitad de la tabla. Y al final los que llegan arriba, los que llegan a ser socios, los que destacan, son los que están en las posiciones de excelencia o destacados o excepcionales. Entonces, ese tipo de cosas a partir de eso empezamos a revisar nuestra pauta de evaluación. A lo mejor lo que estamos evaluando son características más bien masculinas y no femeninas. Los que evalúan siempre son los mayores y por lo tanto están evaluando mucho más hombres. Yo creo que es un dato que uno, sin quererlo, por un sesgo inconsciente, tiende a buscar a gente que se parezca a uno, ¿cierto? Uh-huh. Porque uno lo ha hecho bien, uno cree que es un buen abogado y por lo tanto si se parece a mí va a ser un buen abogado. Todas esas cosas tratamos de alguna manera medirlas y medirlas en el tiempo. O sea, corregir la pauta de evaluación, corregir a lo mejor la forma en que hacemos las preguntas, porque la respuesta muchas veces está condicionada por la forma en que uno pregunta. Ese fue, por ejemplo, una línea de acción. O sea, si no hubieran hecho doble clic, habrían salido que el promedio de la evaluación de hombres y mujeres era más o menos igual y había que hacer doble clic para ver dónde estaban dentro de ese rango, digamos, ubicados los hombres y las... Efectivamente. Entonces, yo creo que hay que medir muchas cosas. Medimos, las horas, por ejemplo, las horas cobrables, las horas trabajadas y las horas cobrables de cada uno de los abogados. En general, teníamos... Primero porque teníamos estos como ciertos beneficios, entre comillas, para ciertas mujeres que eran madres, que podían trabajar menos, etcétera. En general, si uno miraba los totales, las horas cobrables de los hombres eran más que las mujeres. Curiosamente, y eso por eso hablaba antes de la pandemia, durante la pandemia eso cambió completamente. Y hoy día te diría que es matemáticamente 50%. Y eso además tiene un sesgo contra las mujeres, porque si uno, ahí también hay que hacer doble clic y hay que mirar etapas de la carrera. Nosotros tenemos mayoritariamente socios hombres. Los socios, por definición, porque dedican una parte importante de su tiempo a cosas que no son cobrables, tienen menos horas cobrables. ¿Cierto? Claro. Si uno factoriza por eso, en general las mujeres tienen hoy día, por esta flexibilidad, por la posibilidad de trabajar remoto, o porque se instaló de alguna manera la conciencia de que se puede trabajar remoto. Yo soy un firme partidario de la presencia física en la oficina, porque creo que eso tiene mucho valor, pero sí creo en la flexibilidad. Bueno, eso demostró o hizo posible que las mujeres tuvieran igual o más horas cobrables que los hombres. Este estudio también aborda, digamos, ya lo dijimos en la presentación, las diferencias que hay entre estudios legales y entre gerencias legales. Y las gerencias parecen ir más avanzadas que los estudios. ¿Cuán importante es el rol que tienen los socios, que son quienes lideran los estudios, en promover políticas de igualdad o de equidad y también de diversidad en su más amplio sentido? Yo creo que el rol de los socios en eso es clave, ¿no? de todos los socios, porque a diferencia de un departamento legal, las oficinas de abogados, y yo hablo por experiencia de la mía, son instituciones bien horizontales, ¿cierto? Si bien hay jefaturas, hay socios administradores, el trabajo legal, el core business se hace en unidades de negocio donde los cuales hay muchos socios y cada socio al final del día es en sí una unidad de negocio, ¿cierto? Y por lo tanto el desafío es que cuando implementamos políticas de este tipo, políticas de equidad, seamos capaces de transmitirlo y convencer y aunar esfuerzos y alinear a todos los socios, ¿cierto? Y por eso yo creo que en las oficinas
que no tienen eso en vista, se puede dar muchas veces que, oiga, sabe que esta parte de la oficina hay una política de equidad que no corresponde a la otra porque hay un socio que tiene distintos intereses, distintas convicciones o distinta energía para promover este tipo de política. Entonces, efectivamente, un desafío importante que no solo se da en los temas de equidad de género, o sea, en general en los temas de políticas y decisiones dentro de los estudios es tener mecanismos que permitan alinear la forma de actuar de cada uno de los socios en estos temas que son tan importantes. ¿Y cómo ves tú que operan los sesgos inconscientes? Porque, por ejemplo, vimos como resultado de la encuesta que este sesgo de la pareja materna, o sea, efectivamente, que cuando una de las abogadas se convierte en madre, hay una percepción que no solo la sienten las mujeres, sino que la encuesta dice que se siente, digamos, por hombres y mujeres en la empresa, como de que ella estuviera menos comprometida con su trabajo y como que fuera menos competente para su trabajo. Y por otro lado también en otros estudios se han mostrado que las mujeres dicen que no reciben, por ejemplo, una retroalimentación sincera. Tú algo dijiste al principio cuando estabas hablando de las evaluaciones, que, digamos, ¿dónde ves tú sesgos inconscientes que pueden Son muchas las preguntas que me estás haciendo. Sí, pero elige tú. No, primero, el tema de los sesgos inconscientes es una realidad, pero es una realidad que no es solo de la profesión legal, es una realidad cultural, ¿cierto? Que se manifiesta, por cierto, en la profesión legal también, y nosotros tenemos que luchar contra esos sesgos inconscientes, precisamente porque son inconscientes, tenemos que buscar formas de visibilizarlos, ¿cierto? Y eso se hace de muchas maneras, desde talleres, desde tener conciencia y por lo tanto mostrarlos y hacerlos patentes, pero efectivamente es un tema cultural. Un tema importante en la segunda parte de tu pregunta tiene que ver con que para crecer profesionalmente los abogados y en general los profesionales tienen que estar expuestos a desafíos a proyectos y a tareas que sean desafiantes, ¿cierto? Y que los hagan crecer en lo profesional. Pasa con las mujeres, y es verdad, que sobre todo en la época de maternidad, la mujer vuelve de su postnatal y muchas veces por tratar de, entre comillas, protegerla, ¿cierto? Uh-huh. Se termina perjudicándola. Uh-huh. Y doy ejemplos concretos de cosas que uno oye, que recibe feedback, oye, desde que volví a la maternidad me dan puro trabajo latero, claro. Fácil, y tú le preguntas al socio y dice, no, lo que pasa es que como quiero cuidarla, no quiero darle algo muy estresante porque eso la va a hacer colapsar o tiene que considerar estas dos cosas, entonces la trato de favorecer, entre comillas, y lo que estoy haciendo es perjudicando. La pregunta con ella es decirle, oye, ¿cómo puedes tomar las tareas que son más desafiantes? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo te apoyamos? ¿Qué flexibilidad necesitas? Más que decirle, oye, te doy una pega que a lo mejor es más fácil, que la vas a hacer más rápido para poder irte a tu casa, cuidar tu guagua, y no estar pensando realmente en cómo fomento su desarrollo profesional. Estamos ya llegando casi al final de la conversación y ha estado súper interesante, pero antes de que terminemos la conversación, que hablemos de la última cápsula que tenemos con los resultados de esta encuesta y de un tema que es súper importante, que se habla bastante poco en los estudios jurídicos, que tiene que ver con el acoso sexual. Así que escuchemos la segunda cápsula. El 57% de las abogadas y el 26% de los abogados que respondieron la encuesta señalaron que habrían experimentado situaciones de acoso sexual en el trabajo, como comentarios sexistas incómodos, historias o chistes sexuales incómodos, exposiciones a imágenes sexuales o inapropiadas, atención romántica o sexual no deseada, contacto físico no deseado, oportunidades perdidas por rechazar insinuaciones sexuales. El 48% de las mujeres y el 16% de los hombres reportan haber experimentado comentarios sexistas incómodos. En el caso del contacto físico no deseado, el 12% de las abogadas lo mencionan. Esta cifra baja a solo el 1% en el caso de los hombres. Sabemos que el acoso sexual crea un ambiente hostil que puede afectar efectivamente el avance de la carrera de las mujeres. ¿Cómo se está viendo este tema de los estudios jurídicos? ¿Se están preparando de alguna forma? Porque ya pronto empieza además la ley Karin el 1 de agosto.
Sí, mira, como te dije, a propósito de la primera cápsula, que los resultados no me habían sorprendido para nada, estos me sorprenden en alguna medida. Me sorprende, o sea, a ver, primero, la conceptualización de qué es lo que es acoso sexual, la verdad es que ha ido cambiando. Hemos tomado conciencia de actitudes que a lo mejor antes no veíamos como de acoso, que hoy día sí se interpretan así y probablemente con razón. Y por lo tanto, una parte importante de lo que ahí se describe como situaciones de acoso a lo mejor son parte de ambientes muy masculinizados, ¿cierto? En que a lo mejor está más normalizado el chiste, que a lo mejor son inapropiados o cosas de ese tipo. En temas de acoso personal o de insinuaciones sexuales, eso me sorprende más, o porque no es algo que me haya tocado ver. No recuerdo algún caso de esa naturaleza que hayamos tenido nosotros en nuestra oficina, pero no descarto que lo haya habido y que haya habido silencio. Espero que no, pero yo creo que por lo menos nosotros tratamos de tener o sea, esto tiene que ver también con crear condiciones de trabajo, ambientes de trabajo que sean propicios para que las personas se desarrollen profesional y personalmente, algo de lo cual nosotros creemos que nos preocupamos harto, pero sin duda tenemos que seguir entendiendo esto, dando oportunidades y espacios para aquellos que se sientan violentados de alguna manera con actitudes de sus pares, de sus superiores, sean capaces de vocalizarlo, expresarlo, y nosotros abordarlo. Evidentemente que es un tema del cual nos tenemos que hacer cargo. Muchas gracias. Bueno, te queremos agradecer, Pablo, por esta conversación que nos permitió conocer iniciativas que ustedes han realizado con éxito. O sea, ustedes de hecho no solo igualaron las horas que facturan hombres y mujeres, sino que también han llegado muchas más mujeres. Me contaste que el año pasado llegaron muchas más mujeres a la evaluación de excelencia, y que van a tener muchas más posibilidades de ser socias las que van subiendo ahora, y eso como resultado de la revisión que ustedes hicieron de las plantillas de evaluación, de la forma en que están preguntando, etcétera. Sí, no quiero ser autocomplaciente, porque la verdad es que tú dijiste, han tenido éxito. Bueno, hemos tenido un éxito relativo, estamos al principio del camino. Pregúntame en 10 años más si realmente hemos tenido si hemos tenido éxito. Hay un tema que no me preguntaron, pero que siempre surge cuando se habla de esto, que tiene que ver con las cuotas, ¿cierto? Y hay toda una discusión, y probablemente la respuesta aquí no es unánime en todos los socios de mi oficina, ni siquiera en la comunidad. Yo creo que no hay que hablar de cuotas, porque es una palabra que está un poquito manoseada, pero sí hay que hablar de metas, ¿cierto? Y como en todo proyecto profesional o empresarial, la gente se pone metas. Yo creo que hay que fijarse metas y medirlas, y medir si uno ha tenido éxito o no en función de si esas metas se han cumplido. Y con plazos. Evidentemente. Metas con plazos, sí. No, una de las cosas que me llamó la atención de una conversación previa que tuvimos contigo, y también que he tenido yo en otros estudios, es que por supuesto, falta mucho camino, pero que hay avances, y que se conversan poco, los avances se comparten poco. Yo creo que una tarea es que se junten a veces y conversar sobre las buenas prácticas, porque de ahí pueden ir surgiendo nuevas ideas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta conversación, y nos vemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Pequeños pasos para grandes cambios. Esto fue El Género del Derecho, una conversación necesaria para descubrir cómo evitar los sesgos de género en la profesión legal. Un podcast de la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Comunidad Somos Financieras.